Eh, a mí me gustó esta palabra, ¿no? Porque acá vemos algo que muchos a veces lo pasamos por alto, ¿no? Pero fíjense que dice que Jesús, sí, pasaba por un lugar y en el costado estaba este mendigo, sí, ciego, pidiendo dinero, en el costado del camino, sí. Entonces cuando escuchó que Jesús venía, porque eso es lo que él podía hacer, escuchar, no podía ver, ¿no? Dice que ahí empezó a llamar a Jesús. Entonces, después habla con Jesús, ¿no? Después de un cierto momento, ¿no? Y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y él le dice, quiero recobrar la vista. Quiere decir que este ciego antes veía, ¿sí? Porque quería recuperar lo que antes tenía. Antes podía verse en algún momento. No sabemos cómo se quedó ciego, cómo ocurrió eso, pero sabemos que él dice aquí que él quería recobrar la vista. O sea que había perdido lo que él tenía, ¿sí? Entonces, así como Bartimeo, ¿sí? Que recobró la vista, que recobró lo que había perdido, porque recobrar significa recuperar lo que perdimos, lo que teníamos, lo que era nuestro, lo que teníamos en nuestra posesión o era nuestro. Entonces, dice que él, sí, lo recuperó. Y para él era lo más valioso porque es lo único que le pidió a Jesús. ¿Qué es lo que le pediríamos nosotros si lo tenemos a Jesús delante nuestro? ¿Qué le pediríamos recobrar, no? Entonces, pero él le pidió eso. Muchos de nosotros por ahí le podríamos pedir salud, unidad en la familia, paz, no sé, trabajo, que nos ayude en la economía, muchas cosas, ¿no? Tranquilidad, no sé, muchas cosas le podemos pedir a Jesús, ¿sí? Y Jesús puede oírnos, Jesús puede hacerlo, ¿no? Entonces, esta palabra, ¿no? Nos sirve a nosotros para tomar los consejos para poder recuperar lo que perdimos o lo que queremos recuperar, ¿sí? Y el primer consejo es que no nos quedemos donde estamos. No nos quedemos donde estamos. Fíjense que dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino del mendigo. Junto al camino del mendigo. Siempre quedó ahí. Dice que pasó Jesús por ahí, ¿no? Entonces Bartimeo estaba sentado junto en el camino, ¿sí? Y el camino tenemos que entender que es Jesús. El verdadero camino de nuestra vida es Jesús. Pero si nosotros estamos al costado del camino y estamos ahí, no estamos en el camino, no estamos yendo a nuestro propósito, a nuestra vida, ¿no? Entonces muchos de nosotros podemos estar sentados mirando cómo puede pasar Jesús, pero no estamos en el camino, ¿sí? Entonces hay muchas personas como Bartimeo, ¿no? Que perdieron cosas valiosas. Como decía, por ahí perdieron muchas cosas que quieren recuperar, pero están al lado del camino. Por ahí no buscan de Dios, no buscan a Jesús, no lo llaman a Jesús, sino que se quedan al lado viendo. Mucha gente vemos que por ahí pasa por la iglesia, mucha gente por ahí que conoce de Dios, por ahí no ora a Dios, no busca de Dios, y están ahí, al lado, viendo pasar donde verdaderamente está la vida y la vida eterna, ¿no? Entonces, quieren recuperar lo perdido, pero no quieren estar en el camino. Quieren recuperar la salud, quieren recuperar la paz, quieren recuperar el gozo, quieren recuperar la economía, quieren recuperar la familia, pero no están en el camino. Están al lado, están mirando, ¿sí? Entonces, tiene que cambiar eso. Si quieren recuperar, si quieren tener de vuelta lo que perdieron, ¿sí? Tienen que meterse en el camino, levantarse de donde están, yendo hacia el verdadero camino, que es Jesús. Amén. Fíjense que dice que él se levantó y dijo, ten ánimo, levántate. Si no, no se levantaba. Y ahí se levantó y fue al camino donde estaba Jesús. Pero si no, estaba siempre al costado del camino, ¿no? Entonces, muchas veces de nosotros pensamos que como el mendigo no tiene solución, no tiene valor. Ya está, ya lo que perdí, lo perdí, ya está, ¿no? Es como que lo desestimamos. Pero saben que Él quiere devolver todo lo que perdimos. Es más, la palabra dice que quiere devolver y con creces.
aún aumentar lo que perdimos. Amén. Entonces, a mí me hizo recordar una ilustración que leí que dice que estaban subastando, ¿sí?, un violín que estaba todo como sucio, ¿no?, percudido, y empezaron a subastarlo y el que estaba subastando, como lo vio, dijo, bueno, voy a pedir poco porque parece que no tiene valor. Entonces empezó con $10, nadie dijo nada. $5, nadie dijo nada. $3, nadie dijo nada. Dice que un anciano que estaba por ahí se acercó, tomó el violín, lo limpió un poco, lo empezó a afinar y empezó a tocar. Y tocó tan bien que todos quedaron en silencio. Entonces el de la subasta dijo, bueno, seguimos con la subasta. Y uno dijo $500. Otro dijo $1.000, $2.000, $5.000. Lo vendieron a una cantidad enorme. Entonces, ¿qué cambió acá? El violín era el mismo. Lo que cambió eran las manos del maestro que tomaban el violín. Entonces, esta enseñanza es igual. Si nosotros estamos en las manos de Jesús, tenemos un valor muy grande. Nos cambia, nos transforma, nos devuelve todo lo que habíamos perdido. Por ahí perdimos, ¿sí?, el ánimo de volver a seguir siendo la misma persona, o por ahí los anhelos, los sueños, la esperanza que teníamos en nuestra vida, por ahí se perdió, y de repente decimos, ¿y ahora cómo la recupero? En las manos de Jesús. Si nosotros estamos en las manos de Jesús, Él vuelve todo y aún lo aumenta, lo mejora. Amén. ¿Cuánto están entendiendo? El segundo consejo es sí, que nosotros tenemos que buscar la ayuda de Dios y no de los hombres. Fíjense que Él dice, estaba ahí, ¿no? Entonces, en el versículo 46, en la mitad más o menos, dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, Él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. O sea que Él todos los días mendigaba, esperaba recibir de personas algo, ¿sí? Pero de las personas, ¿qué puede recibir? Una moneda, un recurso, ¿sí? Pero nadie le podía devolver lo que él tanto estaba anhelando, lo que él tanto estaba necesitando, lo que él perdió, que quería recuperar. Entonces, solamente el que se lo podía devolver era Jesús, ¿sí? Entonces, muchos de nosotros por ahí perdimos muchas cosas, ¿sí? Por ahí, como decimos, tenemos problemas familiares, con amigos, ¿sí? Problemas, ¿sí?, de salud, problemas que decimos, no lo puedo obtener con recursos, no lo puedo comprar, no lo puedo mejorar con nada, pero sí con Jesús. Jesús puede dar vida y vida en abundancia. Jesús puede abrir los cielos y cambiar nuestras vidas, nuestras familias. Puede devolvernos el gozo, la paz y la salud. Eso lo puede hacer Jesús. Entonces, si nosotros confiamos en los hombres, vamos a tener un poquito nomás, que es algo momentáneo. Pero si confiamos en Jesús, Él nos puede dar todo. Amén. Entonces debemos buscar primeramente y siempre a Jesús, no a otros. Siempre a Jesús. Una ilustración también que está buena, ¿no? Dice que un abuelo le regaló a su nieto un reloj y él lo guardó, se olvidó. Cuando fue creciendo se acordó del reloj, el reloj ya no funcionaba, no andaba, ¿no? Entonces pensó en tirarlo. Dijo, no, era de mi abuelo, lo voy a llevar a arreglar. Lo llevó a arreglar al reloj, ¿sí? Lo arreglaron y el relojero le dijo, este reloj es muy bueno, es un reloj, como diríamos, de reliquia, ¿no? Y dice, bueno, tiene mucho valor y no lo como que no lo desperdicie, que lo tenga, ¿no? Que lo cuide muy bien. Entonces él pensó después, ¿no? Mira lo que mi abuelo me regaló y yo como que lo iba a tirar. Entonces a veces cuando uno no conoce el valor, piensa que no sirve, piensa que es inútil, ¿sí? Pero Dios conoce el valor de cada uno de nosotros. Él sabe lo que puede hacer con cada uno de nosotros. A veces nosotros pensamos que no servimos para nada, o que no vamos a tener algún propósito o valor, pero si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, otra vez, somos de alto valor. Él puede hacer mucho con nosotros. Imagínense que nosotros recibimos de Dios y podemos llevar a Dios a donde vayamos. Tenemos un valor
enorme que no nos damos cuenta. Tenemos a Dios en nuestro corazón y podemos ser luz, podemos ser de bendición, podemos compartir de Dios y Dios puede traer sanidad, Dios puede traer transformación, Dios puede traer vida a donde no lo había. Solamente por entender que somos valiosos para Dios. Amén. Entonces tenemos que buscar de Dios y no de los hombres. Siempre es Dios. El tercer consejo es que no seamos indiferentes con Dios, ¿sí? Y aquí en el versículo 47 dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y a mí me llamó esto la atención, ¿no? Porque dice que él oyendo que era Jesús. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya lo había escuchado a Jesús. Que ya había escuchado de Jesús también. Que había escuchado de su palabra, había escuchado algo. ¿Y cuántos de nosotros, no? Antes de buscar de Jesús, escuchamos de él. Muchos. Yo antes de buscar de él, había escuchado porque me habían hablado, pero decía, no, yo no creo, yo no, esa onda no, decía, eso no me interesa, ¿no? Y siempre era indiferente, ¿no? Siempre era como que no me importaba. Pero un día entendí, ¿sí?, que era algo muy valioso, que era algo que podía dar un propósito a mi vida. Entonces, fíjense que aquí, ¿sí?, él no fue indiferente, sino que comenzó a llamar a Jesús. No lo podía ver, pero lo podía escuchar. Lo empezó a llamar, empezó a gritar y empezó a clamar a Jesús. De tal manera que todo el mundo lo escuchaba y todo el mundo le decía: cállate la boca, no lo molestes, ¿sí? Y él seguía aún más fuerte, dice. Seguía más fuerte, porque entendía que en él podía recuperar lo que había perdido. Entonces, muchas veces de nosotros, ¿sí?, podemos buscar de Jesús, no ser indiferentes ya, porque ya entendimos que podemos tener una vida con él, pero a veces cuando viene una circunstancia, cuando viene una dificultad, cuando viene alguien que te quiere apartar del propósito de Dios, y nos quedamos ahí tranquilos, ¿no? Y no tiene que ser así, tenemos que seguir perseverando, seguir insistiendo, y aún tiene que ser más fuerte. Porque si nosotros queremos recuperar lo que perdimos, y tenemos que buscarlo con intensidad. O quién de nosotros, ¿no?, cuando deja el celular y se va y no lo encuentra, no lo sigue buscando. Hasta que lo encuentra y dice: llámalo. Uno tiene batería, bueno, búscalo. Y desarma todo, levanta los colchones, mira por abajo de la cama, barre, hace de todo, pero va a encontrar el celular, ¿no? Entonces, ¿cuánto más lo que perdimos de nuestra vida, que es más importante? Por ahí perdimos paz, por ahí perdimos, no sé, el gozo, la tranquilidad, por ahí perdimos la unidad de la familia, por ahí no encontramos, ¿sí?, el camino, no encontramos cómo seguir el propósito para nosotros y nuestra familia. ¿Y dónde tenemos que buscarlo? En Jesús. ¿Y cómo no vamos a hacer como Bartimeo, no? Seguir gritando, clamando a Él, para que Él nos dé lo que estamos anhelando, ¿sí? Fíjense que después de gritar, después de clamar y llamarlo a Jesús y gritarlo a Jesús, Él le dice: ¿qué quieres que te haga? Sabía que estaba ciego, ¿no? Pero a veces nosotros, ¿sí?, tenemos una confusión, no tenemos bien en claro qué es lo que mejor queremos, qué es lo mejor para nuestra vida. Jesús sí lo sabe, ¿eh? Jesús lo tenía claro qué es lo que él más necesitaba. Pero por ahí le podía pedir dinero. Le podía decir: dame más dinero del que me dan acá cuando me digo, le podía haber pedido. Pero él tuvo bien en claro, ¿no?, que era: dame la vista, ¿sí?, para que pueda ver, ¿sí? Entonces, él le dio la vista. Entonces, nosotros, si queremos tener una oportunidad o experimentar el milagro de Dios, y tenemos que buscar a Dios intensamente, ¿no? Clamar a Dios en oración, en adoración, en ayuno. Tenemos que buscar. Cuando más lo buscamos, más vamos a ver el milagro de Dios en nuestra vida. Entonces tenemos que ser así de intenso como Bartimeo. Amén. No ser indiferente. No, hoy ya está, ya lo hice, ya lo pedí, ya lo dejé. No, tenemos que seguir. El cuarto consejo: no te rindas antes de tu milagro, ¿sí? Como decía acá, y muchos le reprendían para que callase,
pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, y te llama, ¿no? Entonces, podemos ver en estos textos, ¿no?, que intentaron callarlo, intentaron silenciarlo, pero él, ¿qué hizo? Más fuerte gritó, más fuerte buscó de Dios, ¿sí? Entonces, van a aparecer obstáculos, van a aparecer, ¿sí?, gente que quieren hacernos desviarnos, pero nosotros tenemos que seguir. Y dice que levántate y no pierdas la esperanza. Nosotros tenemos que levantarnos. Siempre lo mejor es levantarnos, no importa cuántas veces nos caigamos. Lo más importante es que nos levantemos con Dios. Amén. Él no se rindió, creyó que podía recuperarlo, ¿sí?, y siguió insistiendo. Y fíjense que le dijo después, respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Dice que Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. O sea que no solamente le dio la salud, le dio la vista, sino le dio la salvación, que es lo más importante. Porque él tuvo fe en Jesús. Ya en el haber clamado, en haber gritado y haber perseverado, demostró la fe. Porque así se demuestra la fe, no solo con palabras, sino con acciones. Es como el amor, no podemos decir te amo, pero no hago nada por la otra persona. La amo, pero muestro el amor por esa persona. Bueno, acá él demostró su fe buscando de Jesús, yendo a Jesús, hablándole a Jesús, creyendo que Jesús lo iba a sanar, ¿sí? Y eso lo hizo. Pero no solamente eso, lo importante, ¿sí?, que hizo acá Bartimeo, dice que después de recobró la vista, siguió a Jesús. No sé si vieron ese detalle, dice, y seguía a Jesús en el camino, ¿sí? Entonces, lo más importante después que recibamos el milagro de Dios es seguir a Jesús. Como yo dije muchas veces, muchos vienen, ¿no?, por un milagro, después que tienen el milagro, se olvidan de Dios. Por ahí uno de sanidad, financiero, ¿sí?, por un familiar, lo reciben y después no vienen más, no buscan más de Dios. Y uno dice, ¿cómo puede ser, no?, que se aparten de Dios? ¿Cómo puede ser que se aparten del camino, ¿no? Entonces, lo más importante es seguir el ejemplo de Bartimeo, que él siguió en el camino, porque él no estaba en el camino antes, estaba ahí al lado del camino. Pedía, mendigaba, pero ahora él podía sí valerse por sí mismo porque veía y también seguía a Jesús. Entonces, nosotros podemos tener, muchos de nosotros, algo que perdimos, algo que tenemos que recuperar, ¿sí? Pero tenemos que tener en claro que el que lo puede hacer que recuperemos es Jesús. Y al que tenemos que seguir y darle la gloria es a Jesús. No al hombre, no a las circunstancias, sino a Jesús. Cuando nosotros entendemos eso, ¿sí?, entendemos que Él es el dador. Él es el que abre los cielos. Él es el que hace los milagros. Entonces, en Él tenemos que confiar. En Él tenemos que clamar, tenemos que gritar, ¿sí?, y orar, porque Él va a hacer el milagro. Amén. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Nos vamos a poner de pie, vamos a orar. También le voy a pedir a la pastora que pueda venir.